Empezamos esta segunda parte de Química 2. Embarcemos entonces el módulo 2 y te voy a contar brevemente de qué se trata esto, que lo vamos a estar recorriendo hasta el final del cuatrimestre. Lo que vamos a ver está relacionado con la legislación referida a las sustancias químicas en ambientes laborales. Para eso vamos a trabajar sobre el decreto 351 del 79 con la modificación que se hizo en 2003 con la resolución 295. Vamos a ir en profundidad más en el próximo video. Hoy lo que te voy a mostrar es una introducción al análisis de riesgo químico en ambientes laborales con algunos conceptos teóricos que son necesarios para poder entender los fundamentos del decreto que vamos a ver y el sentido de ciertas expresiones técnicas. Empezamos primero por entender qué es el análisis de riesgo químico. Es un tipo de investigación destinada a conocer los posibles riesgos relacionados con las sustancias químicas en un determinado ambiente laboral. Para esto, lo que vamos a hacer es el estudio de la relación que hay entre tres factores. Estos tres factores son el agente de riesgo, las personas que están expuestas al ambiente de riesgo y el ambiente laboral en que todo está transcurriendo. Estos tres factores están relacionados entre sí de forma ambivalente, no, simétrica. ¿Por qué? El agente de riesgo actúa sobre las personas, ¿sí? Por ejemplo, produce ciertos efectos que pueden llegar a traer problemas para la salud, pero las personas actúan sobre el agente de riesgo, o sea, cuando el agente de riesgo entra en el cuerpo de las personas, el cuerpo reacciona sobre ese agente de riesgo que puede producir un daño para eliminarlo lo antes posible. El agente de riesgo también actúa sobre el ambiente. Por ejemplo, si estamos en presencia de vapores corrosivos en un depósito, estos actúan sobre las estanterías y eso podría producir que haya accidentes. Pero también el ambiente va a actuar sobre los agentes de riesgo. Por ejemplo, realizar acciones preventivas para evitar la acción de los agentes de riesgo sobre el ambiente. El ambiente actúa sobre las personas, ¿sí? A veces en forma positiva y a veces en forma negativa. Por ejemplo, la humedad ambiente es un factor que podría afectar positiva y negativamente, según los valores que tome, sobre la salud de las personas. Pero las personas también intervienen sobre el ambiente para poder mejorar las condiciones de trabajo. Lo que vamos a hacer ahora es analizar cada uno de estos tres factores por separado. Primero hablamos de los agentes de riesgo y vamos a hacer una clasificación que está en la disposición 2 de 2014 que dio la superintendencia. En esta disposición, los agentes de riesgo se agrupan en cuatro categorías. Tenemos agentes biológicos, que son formas de vida. Formas de vida significa, por ejemplo, virus, bacterias, hongos y parásitos. Otro grupo son los agentes físicos, y estos son formas de energía. Dentro de los agentes físicos están puestos estas formas de energía: electricidad, luz, radiaciones. Radiaciones pueden ser ionizantes o no ionizantes, vibraciones y ruidos. Hay, desde el punto de vista más teórico de la física, hay otros agentes que en la disposición están puestos aparte, que son estos otros. Se llaman agentes termohigrométricos, que tienen que ver más con las condiciones del ambiente. Acá están puestos la humedad, la temperatura, movimientos repetitivos y posiciones forzadas de la persona. Son todos agentes que están en el ambiente o de la actividad del ambiente, pero que se ponen en forma separada de los agentes físicos. Y finalmente, los agentes químicos, esto es sobre lo que vamos a estar trabajando el resto del cuatrimestre. Son formas de materia, pero biológicamente inerte. Aclaración de por qué biológicamente inerte. Porque si yo pusiera directamente materia inerte, no serían peligrosos. Aquello que es inerte significa que no reacciona ni produciendo acciones ni frente a acciones del medio. Estos agentes químicos se pueden clasificar de varias maneras. De hecho, en la disposición lo que más hay son agentes químicos.
Estas agrupaciones las vinimos trabajando ya en el módulo anterior de Química 2, pero sobre todo lo que viste en Química 1. Tenemos, por ejemplo, según el estado físico, los agrupamos en gases, vapores, humos, polvos y líquidos. Es importante que reconozcas la diferencia entre vapores y humos, ¿sí? Tanto vapores como humos son dispersiones, lo que llamamos coloides. Los vapores son pequeñas gotas de líquidos dispersos en el aire y los humos son partículas sólidas dispersas en el aire. A diferencia de los gases no son partículas, sino que las moléculas están dispersas por completo en el aire. Otras formas de clasificar a los agentes químicos tiene que ver con sus propiedades físicas y químicas. Y acá lo trabajamos también en Química 1, inflamables, explosivos, oxidantes corrosivos y hay algunos más. Y otra forma es según cómo actúen, o sea, según los riesgos para la salud. Y acá vamos a hablar de irritantes, tóxicos, carcinogénicos, teratogénicos. Y un teratogénico es similar a un carcinógeno, pero que actúa durante la gestación. ¿Sí? Un teratogénico produce malformaciones durante la gestación. Bien, entonces, dentro de lo que es agentes de riesgo, esta es la clasificación. Nosotros vamos a hacer un recorte y nos ubicamos únicamente con respecto a los agentes químicos. Vamos con la parte del ambiente. Del ambiente en realidad hay muchísimo para hablar. De hecho, el año próximo, el segundo año, en el segundo cuatrimestre, tenés 3 materias dedicadas por completo a ambientes laborales. Del ambiente nosotros vamos a decir únicamente 2 cosas referidas al análisis químico. La primera es la concentración en el aire. Esto es, la cantidad de sustancia que se encuentra dispersa o disuelta en un metro cúbico de aire respirable. Sobre esto vamos a profundizar en las próximas clases. Pero básicamente es cuánto del agente tóxico está en el aire que estamos respirando. Depende de la actividad que se desarrolla en el sector que se está analizando y los medios extractivos presentes en el mismo. Esto es, la actividad es la que va a generar la sustancia química que va a estar presente en el aire. Pero, como te conté antes, las personas pueden interactuar con el ambiente, intervenirlo para, por ejemplo, mejorar la ventilación y entonces se está generando, pero a la vez se está extrayendo. El juego entre estos dos, o sea, la dinámica entre estos dos, va a ser lo que va a determinar la concentración efectiva en un determinado momento. Si aumenta la actividad, aumenta la concentración. Si aumenta la extracción, disminuye la concentración. El otro concepto importante es esto, es la concentración máxima permisible. Estas siglas CMP son muy importantes en todo lo que tiene que ver con el análisis químico y lo vas a trabajar en próximas materias dentro de este mismo concepto. La concentración máxima permisible es la máxima concentración de sustancias que se puede encontrar en el aire respirable durante 8 horas diarias sin que presenten efectos adversos para la salud de quienes están expuestos a la sustancia. Esto depende de las personas, no depende de la actividad. ¿Sí? Es un valor máximo que, superado este valor, empezarían a aparecer problemas para la salud, lo que llamamos efectos adversos. Este valor es fijo y es fijo por 2 motivos. Uno, porque, ya te digo, es el valor máximo que admiten las personas. Esto no cambia a lo largo del tiempo. Y el otro motivo por qué es fijo es porque una vez establecido por métodos científicos, se pone en la legislación. Y entonces en la legislación esto queda fijo. ¿Por qué queda escrito? Entonces, estos van a ser los 2 conceptos que vamos a trabajar con respecto al ambiente y los vamos a trabajar bastante en las próximas clases. Con respecto a las personas, acá vamos a tener ciertas precauciones importantes. Cuando hablamos de las personas, nos imaginamos una determinada persona y suponemos que estamos hablando de las personas como si todo fuera lo mismo. Bien, en la realidad esto no ocurre de esta manera. En la realidad esto es más como de esta manera. Muchas personas diferentes, con condiciones diferentes, sexo distinto, distintas edades,
distintas, lo que llamamos susceptibilidades individuales, el peso, la velocidad de crecimiento. Así que cuando hablamos de las personas, es muy diferente a los otros dos factores que yo te mencioné antes, porque cuando te dije agentes de riesgo químicos, a ver, agarramos la soda cáustica y todos los paquetes de soda cáustica son iguales. Puedo agarrar diferentes ambientes laborales, pero las condiciones del ambiente, bueno, las tengo muy especificadas, o sea, por más que los ambientes sean diferentes, son pocas las variaciones. En cambio, en las personas, la variación que hay es enorme. Entonces, ¿de qué hablamos cuando hablamos de las personas? No se puede legislar para la totalidad de las personas. Es entonces que necesitamos definir un sujeto que nos sirva de referencia. Esto va a ser, en principio, indistinto del sexo de la persona. Hablamos de un sujeto de referencia con estas características. Tiene que ser sano. Sano significa, dentro del contexto de la concepción de sanidad que viste en medicina en el cuatrimestre pasado, referido de la OMS y la OPS. ¿tá? Hablamos de sanidad en tres dimensiones, una sanidad biológica, una sanidad eh, psicológica y una social. Fundamentalmente, cuando hablemos de riesgos químicos, nos vamos a estar refiriendo a sanidad biológica. Así que lo que estamos empezando a hacer para definir al sujeto de referencia es hacer una serie de recortes. Y si hacemos una serie de recortes, vas a ver pronto que dejamos gente afuera que la vamos a tener que tener en cuenta de alguna manera. Así que en principio empezamos a ponerle límites a quienes estamos tomando como sujeto de referencia. Una persona sana desde el punto de vista biológico. Además, tiene que tener peso estable, o sea que a lo largo del tiempo tiene que mantener su peso. Por supuesto que todos comemos a lo largo de un día y eso haría que aumentara el peso. Pero también tenemos formas de eliminar materia del cuerpo, ¿sí? Materia fecal, orina, y eso haría que perdiéramos peso. Entonces, ¿qué quiere decir peso estable? Bien, significa que la cantidad de materia que entra en el cuerpo es igual a la cantidad de materia que sale. Y acá tenemos que definir un tiempo para esto, porque si yo pienso la cantidad de materia que entra mientras estoy almorzando y es mayor a la cantidad de materia que sale, pero si yo veo la cantidad de materia que sale en otros momentos, ¿sí? Sobre todo cuando estamos en situación de estar en el baño, la cantidad de materia que sale es mayor que la que entra. Entonces establecemos un tiempo de observación. Esto va a hacer que la cantidad de materia que entra es igual a la que sale dentro de un término de un día o de una semana. Esos van a ser nuestros tiempos de observación. Con estos dos parámetros, yo te estoy definiendo además casi obligatoriamente a una persona adulta. Sujeto de referencia también es un adulto. Así que estos van a ser nuestros tres puntos importantes para considerar un sujeto de referencia. Bien, ahora, lo siguiente es analizar cuáles son las entradas y salidas que nos referimos para considerar un peso estable. Las entradas tenemos cuatro vías de ingreso. La vía respiratoria, esta es la más importante de todas en ámbitos laborales. Es la que estamos expuestos todo el tiempo y además no podemos evitar respirar. La siguiente, vía dérmica. La vía dérmica también es muy importante y en importancia le sigue a la respiratoria. ¿Por qué? Estamos expuestos todo el tiempo mediante la piel y tenemos una superficie de piel bastante extensa. Cuando hablamos de vía dérmica nos estamos refiriendo a como dos tipos de superficies del cuerpo. La piel propiamente dicha y también las mucosas. ¿Sí? Cuando hablamos de vía dérmica estamos hablando de piel y mucosas. Las mucosas son aquellas partes rojas del cuerpo, ¿tá? Por ejemplo, alrededor de los ojos, las fosas nasales, la boca. También tenemos mucosa genital, pero no solemos tenerla expuesta en ambientes laborales, por lo tanto no la vamos a considerar dentro de lo que se toma como vía dérmica. Bien, la que le sigue es vía digestiva. Esta es importante desde el punto de vista de la cantidad de sustancias que pueden entrar. Como la vía digestiva está preparada para la absorción,
facilita la entrada de cualquier sustancia que vaya a ingresar. Esta es como la tercera en importancia, debido a que se supone que los lugares donde uno come y bebe tienen que estar separados de los lugares de producción. Por lo tanto, no debería haber exposición por vía dérmica. La vía dérmica se presenta sobre todo en accidentes, ¿sí? Hay situaciones en las que una persona, sobre todo puede pasar en las obras que se trabajan con solventes, por ejemplo, y a veces se fraccionan los solventes en botellas de bebidas. ¿Está? Por ejemplo, una botella de agua mineral que se la llenó con agua ras. Puede haber una situación de un accidente en la cual un obrero con sed agarra la botella, que la ve como si fuera agua, y le manda un trago. Bien, esto es vía digestiva y es un accidente importante. La cuarta vía se llama vía transcutánea. En algunos autores vas a encontrar también que se la llama vía parenteral. Enteral significa lo mismo que digestiva, ¿sí? Digestiva y enteral son sinónimos. Parenteral viene de paralelo a lo entérico y acá hablamos de vía transcutánea. El concepto de vía transcutánea es mayor en realidad al parenteral. Transcutánea significa atravesar la piel. Esto se puede dar más o menos en tres casos. Pueden ser punciones, o sea, pinchaduras, cortes y raspaduras. Todas situaciones en las cuales queda expuesta la sangre directamente al ambiente. Vía directa y abierta para que puedan ingresar sustancias químicas. Ahora, ¿qué tipo de sustancias químicas pueden entrar en cada una de estas cuatro vías? Por vía respiratoria van a entrar gases, vapores y humos. Así que yo te los conté cuál era la diferencia antes. Por vía dérmica no entra cualquier cosa, vapores y líquidos, pero que tienen que ser liposolubles. Esto significa que tienen que ser únicamente solubles en grasas. La vía digestiva, como te contaba recién, está preparada para que entre de todo. Así que por vía digestiva van a entrar fundamentalmente líquidos, hidrosolubles y liposolubles. ¿Sí? Están solubles en agua y solubles en grasas. Por vía transcutánea, como está abierta al ambiente, entra todo. Líquidos, sólidos, incluso vapores que podrían estar expuestos en el ambiente, tanto hidrosolubles como liposolubles. Y estos van directamente a la sangre. Esto último hace que la vía transcutánea sea la más peligrosa de todas. Es la menos frecuente porque en un ambiente laboral se supone que si alguien se lastima, se protege la herida enseguida. Entonces, es la más peligrosa porque todo va directamente a la sangre y es la menos frecuente. Bien, ahora, ¿cómo podemos proteger cada una de estas cuatro vías para evitar la entrada de sustancias químicas? La vía respiratoria no la podemos bloquear, o sea, yo no puedo directamente tapar la vía respiratoria, la necesito todo el tiempo. No la puedo regular en el sentido de cuánto puedo estar sin respirar. ¿Sí? Se supone que el límite compatible con la vida son entre 3 y 5 minutos. Más de eso no podemos aguantar la respiración. Lo más frecuente es que al minuto ya estemos dando bocanadas para poder respirar. Así que no la podemos bloquear, no la puedo regular. Lo único que se puede hacer con la vía respiratoria es ponerle un filtro. Así que decimos que la vía respiratoria es filtrable, pero siempre está expuesta. El filtro va a depender de qué sustancia química esté en el aire como para poder limitar su entrada. La vía dérmica te la tenemos abierta todo el tiempo, ni siquiera la puedo regular, no puedo decir cuándo está cerrada, pero sí la puedo bloquear. La vía dérmica es bloqueable utilizando ropas adecuadas cubriendo toda la piel. Hay situaciones con determinadas sustancias químicas que son muy liposolubles y muy tóxicas que la recomendación es cubrir absolutamente toda la piel. La vía digestiva, en ciertos sentidos esta es la más fácil, porque yo puedo decidir cuándo está abierta y cuándo no. ¿Tá? Nos podemos aguantar las ganas de comer y de beber. Al poder regular esto, decimos entonces que la vía es regulable. No necesito bloquearla, no necesito filtrarla. Directamente digo cuándo la puedo cerrar en forma voluntaria. Y la vía transcutánea en realidad no podemos hacer nada. La vía transcutánea si le pusiéramos algo, tendría que decir que es bloqueable, pero
ahí ya tendríamos como cerrada la vía. La vía transcutánea es la que nos queda abierta. No es regulable, no es filtrable, a lo sumo la podríamos bloquear poniéndole vendas. Bien, vamos por el otro lado, por el lado de las salidas. Hay salidas que van a ser en común. Tenemos una salida que es la vía respiratoria. Por la vía respiratoria vamos a estar liberando gases y vapores. Hay situaciones, por ejemplo, la intoxicación con arsénico produce que eliminemos gases de arsénico que se pueden usar para la detección de intoxicaciones. Estamos eliminando también vapores y esto, por ejemplo, el vapor de agua es un ejemplo. Otra vía que tienen en común es la vía dérmica. La salida de vía dérmica se debe a dos tipos de glándulas que tenemos en la piel. Las glándulas sudoríparas, por donde sale sudor, y las glándulas sebáceas, por donde sale grasa. Entonces, las sustancias que puedan ser solubles en grasa o en agua pueden salir por cada una de estas glándulas. Así que la eliminación también es de sustancias hidro y liposolubles. También la vía digestiva funciona como vía de salida. Hay dos formas por las cuales eliminamos por vía digestiva. Claramente la salida es por materia fecal, pero las sustancias que se disuelven en materia fecal son las liposolubles. Esto es, aquellas sustancias que no se absorbieron durante la digestión, pero también hay un circuito de eliminación por el hígado con el jugo biliar, donde también se eliminan directamente de la sangre, pasa por el hígado y se elimina por vía biliar sustancias liposolubles. Tenemos además la vía urinaria. Esta es la especialmente importante para la mayoría de las sustancias. De hecho, cuando cualquier sustancia que no sea un nutriente, cualquier sustancia posiblemente agresiva para el cuerpo, y ahí estamos hablando no solamente de tóxicos, sino también de medicamentos, hay un paso a través del hígado en el cual la sustancia se transforma en cada vez más hidrosoluble para que sea más fácilmente eliminable por la orina. Y por último, una última vía, hablamos de pelos y uñas, porque es importante en la toma de muestra de metales. ¿Sí? Por ejemplo, las intoxicaciones con arsénico y con plomo, se puede tomar muestras de pelos y uñas. Cuesta mucho trabajo porque la muestra mínima es de 1 gramo y hay que juntar pelos y uñas durante mucho tiempo para llegar a juntar 1 gramo. Bien, todas estas vías de salida van a tener importancia en lo que llamamos control biológico. ¿Sí? El control biológico es aquellos controles que hacemos de la eliminación de la sustancia para poder determinar si está presente en el cuerpo. Ahora, habíamos dicho que una de las condiciones que habíamos puesto para el sujeto estándar era que el peso tenía que ser estable. Y para eso dijimos que la cantidad de materia que entra tiene que ser igual a la cantidad de materia que sale. Pero también yo te mostré un montón de ejemplos en los cuales no cumplimos con el sujeto estándar. ¿Sí? A ver, la mayor parte de la población laboral cumple con esto. Adultos sanos de peso estable. Pero va a haber una serie de personas que nos quedan fuera de esto, que son aquellos que tienen desbalances de materia. O sea que la cantidad de materia que entra es distinto a la cantidad de materia que sale. Y se nos presentan dos casos posibles. Hablamos de desbalances positivos y negativos. Un desbalance positivo es cuando la materia que entra es mayor que la materia que sale. Hay dos situaciones que se pueden producir con esto. Uno es que haya más ingresos que la cantidad que sale y otro es que disminuya la cantidad de salidas. O sea, aún manteniendo la misma entrada, disminuyen las salidas. En cualquiera de los dos casos, aumenta la cantidad de materia que se incorpora en el cuerpo. Y los desbalances negativos va a pasar algo similar. Las entradas son menores a las salidas y esto se puede deber por menores entradas o por mayores salidas. Vamos a algunos casos de cada uno de estos dos desbalances de lo más frecuente que nos podemos llegar a encontrar. Si pensamos en los desbalances positivos, seguramente estarás pensando en personas con obesidad.
Pero resulta que la obesidad no es un desbalance positivo cuando ya está instalada. Una persona obesa mantiene su peso de todos modos. Es un peso excesivo y trae otros problemas para la salud. ¿Está? Pensemos, no sé, una persona que tenga 160 kilos, bueno, tiene 160 kilos por varios años. Entonces el peso se mantiene estable, pero en algún momento se llegó a ese peso excesivo. Entonces el desarrollo de la obesidad entraría en en un desbalance positivo. Por el otro lado, en desbalances negativos, la mayoría de los procesos de enfermedad llevan a desbalances negativos, ¿sí? Típico, a ver, ejemplo que seguramente pasaste, te agarra una gripe tremenda que te deja de cama, no tenés ni ganas de comer, y si no tenés ganas de comer, disminuyen las entradas, ¿tá? En general pasa que los procesos de enfermedad disminuye el ingreso de comida. Hay dos situaciones también consideradas como enfermedad que esto está muy presente, que es la anorexia y la bulimia, que, a ver, tienen ciertos síntomas que hay que prestarles atención en un ambiente laboral, porque un proceso de enfermedad, la persona se enferma y muchas veces pasa que pide licencia, pero una anorexia y una bulimia no piden licencia, y es un desbalance que se cronifica. Y esto hace que nos estemos alejando del sujeto de referencia para el cual está determinada toda la legislación. Ahora, si durante el proceso de enfermedad uno perdió peso, tuvo un desbalance negativo porque comió poco, cuando se recupera de la enfermedad va a tener entonces un desbalance positivo, va a comer más de lo que está eliminando. Bien, esto en realidad es un punto para prestar atención, porque si uno se curó de la enfermedad pero está en el proceso de recuperación, entonces está aumentando la cantidad de materia que entra y la cantidad de materia que se queda. Si durante este proceso de recuperación de peso estamos expuestos a sustancias químicas del ambiente, estamos haciendo que el tiempo que la sustancia química está en el cuerpo sea mayor. Y no está pensada la legislación para este tipo de situaciones. Está pensada para un peso estable, no para una recuperación. Es por eso que muchas veces pasa que la RT hace la evaluación médica y dice, pero el sujeto todavía no puede volver al trabajo. Bien, es necesario respetar esto. Una de las condiciones, una de las causas posibles es esto, ¿sí? Que se está recuperando, entonces todavía no consiguió el peso estable que es necesario para ajustarse a la legislación. Bien, otras situaciones de desbalances que no necesariamente son patológicos como lo que tenemos acá, es la musculación. Personas que de repente empiezan a ir más seguido al gimnasio, aumentan la masa muscular, pero para eso tienen que aumentar la cantidad de alimentos que ingieren y hasta lo hacen más específicos y ingresan más proteínas, por ejemplo. Bien, el hecho de muscular hace que esté aumentando la masa corporal y estamos otra vez en un desbalance positivo. Y aplicamos lo mismo que te vengo diciendo. Si estoy como fijando materia en el cuerpo, tengo que prestar atención porque estoy aumentando el tiempo que las sustancias químicas están en el cuerpo. Otras situaciones que son desbalances positivos y no son patologías y son muy frecuentes. Por ejemplo, tenemos la gestación. En la gestación, una mujer está aumentando su masa corporal. Por supuesto que lo que aumenta es el bebé que está gestando, pero también hay una acumulación de materia en el cuerpo, ¿está? Porque tiene que acumular cierta cantidad de materia para después poder amamantar. El tiempo de licencia por maternidad empieza un mes y medio antes del parto. Sin embargo, o sea, estamos hablando del final del tercer trimestre. Sin embargo, las situaciones de mayor sensibilidad de el, el feto que está desarrollándose es durante el primer trimestre, que es donde se están formando todos los órganos. Entonces, un proceso de gestación es una situación que hay que tenerle muchísimo cuidado, porque la persona está en condiciones de trabajar, ¿sí? Y durante los dos primeros trimestres continúa en su trabajo, pero
si es un trabajo donde hay exposición a sustancias químicas, está fijándolas no solamente en su cuerpo, sino también en la vida que está gestando. Y esto podría traer consecuencias muy a largo plazo si se produce una malformación, por ejemplo. Ahora, seguimos con esta misma vía. ¿Estamos aumentando la cantidad de masa en situaciones normales que nos pasan a todos? Bueno, nos reubicamos de la madre en la criatura y la criatura pasamos a la infancia. Y en la infancia claramente tenemos un aumento de la masa corporal, muy importante. Yo creo que es lo más importante que tenemos durante toda la vida. Estar expuesto a sustancias químicas podría ser en algunas situaciones catastrófico. Bien, no lo vamos a tener en cuenta en esta materia justamente porque está prohibido el trabajo infantil. Personas en esta etapa de la vida no deberían estar expuestos en ambientes laborales. Pero hay una segunda etapa donde hay un aumento importante que es durante la adolescencia. En la adolescencia vuelve a acelerarse el crecimiento del cuerpo y volvemos otra vez a un desbalance positivo, donde hay mucha mayor cantidad de entrada que de salida. Y acá tenemos que prestar atención. ¿Por qué? La edad laboral empieza a los 16 años, con horario reducido. Y el horario reducido tiene esta causa también. ¿Sí? A partir de los 16 años se puede estar en ambientes laborales, pero seguimos en etapa de crecimiento. ¿Sí? El desbalance positivo a causa del crecimiento por la adolescencia, y si lo considero a partir de los 16 porque es la edad laboral, y tendríamos que pensar que hasta los 18 o 20 sigue aumentando. Cada vez con menor velocidad. Digo, estamos 15, 16 años en el pico de crecimiento, ¿sí? Y ya lo estamos dejando. Pero de todos modos sigue habiendo incorporación de materia. Y finalmente, si seguimos en la misma línea, tendríamos que pensar en desbalances luego de la etapa adulta en la vejez. Y la vejez solemos pasarla para este lado, donde empezamos a tener mayores salidas que entradas y hay una pérdida de materia. En este caso, el riesgo es menor. Em, Tenemos edades jubilatorias que de a poco se van corriendo y entramos en procesos de vejez antes de entrar en la jubilación, pero los problemas son más bien de tipo inmunológicos que por acumulación de materia o de pérdida de materia en el cuerpo. Bien, esto sería como un pantallazo de las situaciones que se alejan del sujeto de referencia y que hay que prestar atención. Digo, cuando uno va y hace una inspección, claramente el tema de la salud lo tiene que regular medicina laboral, pero seguridad e higiene puede prestar atención a estos y hacer ciertos llamados y hacer derivaciones a medicina laboral. Así que sí son sujetos que los tenemos que tener en cuenta. Bien, última cosa. Habíamos hablado al principio de que teníamos tres factores en el análisis: el agente de riesgo, las personas y el ambiente, y que había interacciones. Vamos a hablar de una de esas interacciones, que es la toxicidad. Cuando hablamos de toxicidad nos estamos refiriendo a la interacción de los agentes químicos hacia las personas, ¿sí? O sea, aquellas cosas que le hacen los agentes químicos a las personas. De esto vas a hablar un montón y se va a desarrollar un montón cuando llegues a toxicología en segundo año. Acá lo que estamos haciendo es pequeños conceptos que son importantes para poder entender la legislación referida a sustancias químicas. Y vamos a hablar de dos clasificaciones de la toxicidad que nos van a generar cuatro conceptos. La primera clasificación tiene que ver con la relación entre la dosis y el tiempo. Hablamos de una toxicidad aguda cuando hay alta dosis, o sea, la cantidad de sustancia es importante en cortos tiempos. Y esto es característica de los accidentes. ¿Tá? Ejemplo, si está una persona trabajando con solventes, que lo vimos hace poco, y hay un derrame y entonces se levantan los vapores y la persona queda inmersa en los vapores, ¿sí? Otra situación que también tiene que ver con accidentes, pero a veces por negligencia, es en el caso de los pintores que trabajan por su cuenta y no hacen una buena ventilación del ambiente donde están pintando. ¿Sí? Supongamos que están pintando en un ambiente que tiene una puerta y una ventana, pero hace frío, entonces dejan todo cerrado
y la pintura libera solventes y entonces está expuesto a altas dosis de solvente durante el tiempo que dura el trabajo de pintura. Bien, acá estamos hablando de toxicidad aguda entonces. Los dos valores al revés corresponderían a toxicidad crónica, baja dosis durante mucho tiempo, ¿sí? Pequeñas exposiciones, pero a lo largo de meses o de años. Esto es característico de ambientes no controlados. ¿A qué me refiero? A ambientes laborales donde no se hace un buen control de seguridad e higiene y las personas están expuestos, por ejemplo, a vapores de mercurio, como puede pasar en una curtiembre, o incluso en fábricas de termómetros y fábricas de lámparas de fluorescentes o de bajo consumo que se trabaja con mercurio. Ahí se puede estar expuesto a bajas dosis de mercurio durante años y eso hablamos de toxicidad crónica. Trae otro tipo de síntomas que esto se desarrolla bien en toxicología. Bien, esto es una de las clasificaciones. La otra tiene que ver con el lugar de acción de la sustancia química. Entonces hablamos de toxicidad local cuando la acción tóxica ocurre en el punto de contacto del agente con el cuerpo. Por ejemplo, accidentes con corrosivos y humos. Si se derrama ácido sulfúrico o ácido muriático y cae sobre la ropa o sobre la piel, produce quemaduras. Bien, la quemadura ocurre en el lugar de contacto del corrosivo con la piel. Si la acción tóxica es la quemadura y ocurre en el mismo lugar de contacto. El otro modo de acción se llama toxicidad sistémica. La acción tóxica ocurre en un punto diferente del punto de contacto del agente con el cuerpo. Normalmente esto está mediado por sangre, característico de exposición a solventes y metales, ¿sí? Por ejemplo, uno de los efectos que tiene la exposición a solventes es empezar a sentir mareos, dolor de cabeza, una secuencia que llamamos narcosis. Esto es importante que lo anotes. La narcosis es una secuencia de síntomas que empieza con dolor de cabeza, mareos, puede seguir con náuseas, va a seguir después con un desmayo y finalmente con una pérdida de la conciencia. Para que ocurra todo esto, el solvente tiene que actuar sobre el sistema nervioso central, porque todo esto que te acabo de contar tiene que ver con síntomas que ocurren mediante el sistema nervioso central, principalmente intoxicación en el cerebro y en el cerebelo. Para que llegue hasta el sistema nervioso central estando en el aire, tiene que haber hecho como una secuencia de pasos, del aire a la vía respiratoria, de la vía respiratoria a la sangre y de la sangre ahí sí al sistema nervioso central. Esto que va mediado sangre, sí, mediado por la sangre, es cuando ocurre la toxicidad sistémica. Lo mismo ocurre con los metales. ¿Sí? Una exposición prolongada al plomo puede producir em, leucemias o anemias o incluso cáncer hepático. El metal estaba en el aire. Para que llegue a la médula ósea o al hígado, tiene que haberse transportado mediante la sangre. Bien, con esto terminamos entonces esta primera entrada. En la próxima semana ya vamos a estar trabajando directamente sobre la legislación, así que para la próxima te pido que tengas a mano el decreto 351 actualizado lo más posible.